ciudad tiene el segundo puerto más importante de Alemania y algunos de sus monumentos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Acompáñenme a conocer los rincones de esta ciudad que ha cambiado la historia de este país. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Bremen. Buenos días mis chamos, ya me encuentro en las calles de Hamburgo porque voy a tomar un autobús para llevarlos a conocer Bremen. Lo voy a hacer en la estación de autobuses que está justo al lado de la estación de trenes, así que acompáñenme. Bueno mis chamos, y ya llegué a Bremen, el trayecto es cortito, es apenas 1 hora y media. Y nada, tengo poco tiempo para ver las cosas más importantes de esta ciudad, que además es el segundo puerto más importante de acá de Alemania. En Bremen se conservan actualmente 5 molinos de viento de entre los siglos XVII y XVIII. El más famoso se encuentra en la entrada de la ciudad y formaba parte de sus murallas. Hoy se encuentra en un bello parque rodeado de flores y vegetación. Bremen es una ciudad con más de 1200 años de historia. Durante la Edad Media, la ciudad estaba gobernada por los comerciantes y formó parte de la Liga Hanseática, aunque por muy poco tiempo, y se designó como ciudad libre. Vuelve a formar parte de la Liga Hanseática en el siglo XIV, pero es expulsada a principios del siglo XV. En el año de 1827 se funda el puerto de Bremen, que pasará a ser el segundo más importante de Alemania. La primera visita del día, mi chamo, es a la iglesia de Nuestra Señora, que es la segunda iglesia más importante de acá de Bremen y está cerquita del ayuntamiento y de la catedral. Esta iglesia fue construida en estilo románico en el año 1000 aproximadamente y desde entonces ha sufrido varios cambios. Hoy en día es de estilo gótico y ha sido reconstruida en varias oportunidades. El interior es bastante sencillo, pero las vitrinas están muy bonitas, así que vale mucho la pena. Además, es gratis. La famosa escultura de los músicos de Bremen recuerda el cuento de un burro, un perro, un gato y un gallo que deciden huir de sus dueños para evitar ser sacrificados por estos. En su ida a la ciudad de Bremen, deciden subirse uno encima del otro para asustar a unos bandidos que se encontraban en una choza, simulando ser un monstruo más grande, cosa que logran aunque no se sabe si llegaron a Bremen. Hoy es tradición tocar una de las patas del burro para pedir en secreto, según dicen, un deseo que se hace realidad. Quizás no me puedan escuchar bien por el sonido de las campanas, pero es que llevan 10 minutos sonando y ha sido una sinfonía preciosa. Me ha encantado, increíble. A las 12 del mediodía no se vayan a perder el toque de campanas de acá de Bremen. Bueno, mis chavos, ahorita estamos en el Marktplatz, que es la plaza más importante de acá de Bremen y donde se encuentran sus principales monumentos, como lo son la catedral, el ayuntamiento, que es patrimonio de la humanidad, la estatua de Rolando, y por aquí detrás tienen un edificio que es muy conocido pero que por lo general no se visita, que es el Schotting, que es la antigua bolsa de valores de acá de Bremen.
está todo el mundo tomándose fotos, es la estatua de Rolando, que es uno de los landmarks de acá de Bremen. Es una estatua que data de 1366, cuando se construyó por primera vez en madera, y luego en 1404 fue construida en piedra, y es la que ha llegado hasta nosotros. Imagínense, es una estatua de unos 600 años de edad. Esta estatua tiene 10 metros de alto, es preciosa y es la verdad enorme. First time around was a sinner, and you let me know. Second time around was a winner, now it's raining gold. Champagne showers laced with poison, how am I the last to know? Third time around was a gift. Oigan, me llamo para visitar el ayuntamiento de acá de Bremen. Tienen que comprar un ticket porque hay tours guiados y hay solo 4 al día. Vamos a ir al sitio donde es, que es en la calle Botscherstrasse, número 4. No es allí en el ayuntamiento. Y nada, curiosamente esta es una de las calles más bonitas de acá de Bremen, porque fue intervenida a principios del siglo XX por un artista alemán, que les dejaré por acá el nombre porque no me recuerdo. Y la verdad es que está impresionante. There's no need to stop when it's all you. This is what you get when the devil's on your brain. Outpacing my intuition. Oigan, este edificio que está detrás de mí es la casa Glockenspiel, que es una de las más famosas de acá de esta calle y también de Bremen. Fue construida a principios del siglo XX, así que no es tan antigua, pero la verdad es que el edificio está muy bonito. Until the sun's up, cut deep and twist like a thriller. But did I need any more than I've already got? Oigan, mis chamos, les tengo malas noticias. No hay más entradas para el Rathaus, así que no se los podré mostrar por dentro, pero por fuera ya vale mucho la pena venir a verlo. Véngase tempranito porque las entradas se venden es para el día y desde la mañana, y nada, ya la que había hoy es demasiado tarde para mí. There's no need to stop when it's all you. This is what you get when the devil's on your brain. When the devil's on your brain. The devil's on your brain. El Rathaus o Ayuntamiento de Bremen es el monumento más importante de la ciudad y es, junto con la estatua de Rolando, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2004. Fue construido a principios del siglo XV en estilo gótico, aunque fue reformado en estilo renacentista a finales del mismo siglo. Let you, 'cause I'm so addicted to this feeling. Head rush, keep pumping in my face. No need to stop when it's all you. Tuvo la suerte de salvarse de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El interior se encuentra lleno de preciosos salones, entre los que destacan la Cámara de Oro y el Ratskeller. Aunque no puedan visitar su interior, vale la pena darle la vuelta y disfrutar de los ricos detalles de sus fachadas. Devil's on your brain. The devil's on your brain. Ahora vamos a visitar la Catedral de Bremen, que es una iglesia que se encuentra aquí aproximadamente desde el año 739, aunque por supuesto el templo que tenemos ahora no es de esa fecha, sino que data del siglo XI y es de confesión protestante luterana desde el siglo XVI. El interior está precioso, todo pintado y es de estilo gótico. Vamos a verlo. La Catedral de San Pedro de Bremen es el edificio religioso más importante de la ciudad. Es un precioso edificio de estilo gótico levantado en el siglo XIII y que destaca por las 2 enormes torres de su fachada de casi 100 metros de altura y que siguen siendo los edificios más altos de la ciudad. El interior cuenta con una rica decoración y los colores llenan cada rincón de la iglesia. Se puede subir a la torre para apreciar las vistas del centro histórico, sin embargo hay que pagar en efectivo. También aquí pueden visitar el Museo de la Catedral, que además es gratuito y al que yo no iba a entrar, pero que debo decirles no se lo pierdan porque el interior está increíble. Ocupa las criptas de la antigua iglesia románica que se encontraba aquí desde el año 739 y se encuentra todo pintado con frescos de aproximadamente 600 años de edad. Así que no se vayan a perder este museo.
años de antigüedad que se encontraron en los cuerpos de las personas que estaban enterradas acá en la zona de la cripta. Se encuentran mitras, togas, zapatos. Está muy increíble. Cerca de la catedral se pueden apreciar las momias de Bremen, cuerpos momificados por la acción del mercurio que se encontraba bajo la catedral de personajes que estaban enterrados en esta y de los que se obtuvieron los ricos tejidos que hoy se exponen en la catedral. Para visitarlo hay que pagar en entrada en efectivo. Oigan, mis chamos, encontré un sitio justo al ladito de la catedral que es como un centro comercial, pero está lleno de restaurancitos chiquititos y tienen como mesas comunitarias y todo el mundo se siente a comer donde sea. Y nada, vi precios accesibles y me voy a comer una hamburguesa porque es lo más fácil que encontré por acá. Y nada, luego seguimos viendo Bremen. Cerquita de la catedral se encuentra el barrio de Schnorr, que es el barrio típico tradicional de acá de Bremen, un barrio bellísimo, llenito de casitas así en triángulo como son las típicas casas del norte de Europa. Las calles están adoquinadas, está lleno de restaurancitos, de tienditas y está muy bonito. El barrio de Schnorr es el más pintoresco de la ciudad de Bremen. Se trata de un barrio medieval donde vivían los pescadores, marineros y artesanos, y en el que la mayoría de las edificaciones se encuentran en perfecto estado de conservación. Está lleno de calles laberínticas que llevan a callejones sin salida y a pequeñas y coquetas plazas, llenas de tiendas de artesanos, restaurantes y hoteles. Oigan, este barrio está precioso, las calles están muy bonitas, las casas están en muy buen estado de conservación, están pintaditas y la verdad es que parece como que estás en un cuento de hadas, están muy bonitos. Let's be together in a place where we belong. 'Cause when the darkness turns to light, there's no limit to the dreams we can achieve. And when the day turns into night, take it all in. Aunque la zona de Bremen y el norte de Alemania en general es bastante lluvioso durante la primavera, es una época ideal para visitar la ciudad, pues los cielos cambiantes van dando luces diferentes a los bellos edificios del centro histórico, a la vez que sus parques se llenan de verdor y los campos de flores de vivos colores. Y con esta bonita vista del Marktplatz quiero despedir este vídeo de la ciudad de Bremen que me ha encantado y me ha sorprendido. Espero que les haya gustado tanto como a mí, coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.